Un millonario llevó a una mendiga y su hijo a su mansión para protegerse de la tormenta. A la mañana siguiente, quedó paralizado al verla mirando la foto de su esposa desaparecida y llorando. El cielo nocturno estaba encolerizado, iluminado por relámpagos que rasgaban la oscuridad en intervalos irregulares. El sonido de los truenos retumbaba como si el mundo estuviera a punto de romperse. Santiago Montenegro apenas podía ver a través del parabrisas de su lujoso automóvil. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero la lluvia era demasiado intensa para que su visión mejorara. Llevaba años sin recorrer aquella carretera que serpenteaba entre colinas y bosques. Un camino desolado que pocos se atrevían a tomar en noches como esa. Para él, era una forma de evadir la rutina. Santiago era un hombre solitario, encerrado en sus propios recuerdos y tormentos. Desde la muerte de Carolina, su esposa, la vida se había convertido en un ciclo interminable de días grises. Sin embargo, algo en esa noche parecía diferente. Un presentimiento oscuro lo acompañaba. De pronto, sus ojos captaron una figura borrosa al costado de la carretera. Una mujer, empapada, sostenía en brazos a un niño pequeño que temblaba de frío. Santiago, impulsado por una extraña mezcla de preocupación y curiosidad, frenó bruscamente el coche, provocando que las ruedas derraparan sobre el pavimento mojado. Bajó la ventana ligeramente, dejando que el viento helado y la lluvia se colaran dentro del vehículo. La mujer dio un paso hacia él, con la mirada suplicante, pero también cargada de algo que él no pudo identificar de inmediato. Miedo. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, tratando de que su voz se escuchara por encima del estruendo de la tormenta. «Por favor», respondió la mujer con voz entrecortada. «Mi hijo. Estamos perdidos». Santiago abrió la puerta del copiloto sin dudarlo. La mujer, con movimientos cautelosos, entró al coche, abrazando firmemente al niño. El pequeño apenas murmuraba palabras incoherentes, como si el frío y el terror lo hubieran paralizado. «No es seguro que estén aquí afuera», comentó Santiago, mientras aceleraba de nuevo, dirigiéndose a su mansión. La casa Montenegro no estaba lejos, y en ese momento era el único refugio posible. Durante el trayecto, la mujer no dijo mucho. Su nombre era Elisa, según reveló con timidez. Santiago intentó sacar algo más de información, pero ella se limitaba a dar respuestas breves. Como si cada palabra le costara trabajo, el niño, Miguel, permanecía en silencio, aferrado al brazo de su madre. Minutos después, llegaron a la enorme propiedad de Santiago. Las luces automáticas se encendieron, iluminando la entrada principal de la mansión. Elisa miró la construcción con los ojos bien abiertos. Sorprendida por la magnitud del lugar, las sombras de los árboles cercanos parecían extenderse como brazos largos sobre las paredes de piedra. «Bienvenidos», dijo Santiago, mientras abría la puerta y les hacía una señal para que entraran. «Aquí estarán a salvo de la tormenta». La mansión, aunque imponente, tenía un aire melancólico. Los grandes ventanales estaban empañados, y el eco de los pasos de Santiago resonaba por los pasillos vacíos. Elisa observaba cada rincón con una mezcla de asombro e incertidumbre. ¿Qué clase de hombre vivía en un lugar tan enorme y desolado? «Voy a buscarles algo de ropa seca», anunció él, dejándolos en la sala principal, donde una chimenea crepitaba débilmente. Mientras esperaban, Elisa se acercó al fuego, tratando de calentar a Miguel, que aún no soltaba una palabra. Los ojos del niño parecían perdidos, como si estuviera atrapado en un recuerdo doloroso. «Todo estará bien, hijo», le susurró ella, acariciándole el cabello. «Estamos a salvo ahora». Santiago regresó poco después con mantas y ropa. Ofreció a Elisa la posibilidad de que se ducharan y se acomodaran en una de las habitaciones para huéspedes. Durante esos momentos de breve tranquilidad, él no podía evitar hacerse preguntas. ¿Qué hacía una mujer joven con un niño en plena carretera? En medio de una tormenta, algo en esa situación no encajaba. Más tarde, durante la cena, la tensión seguía presente. Santiago intentó romper el silencio. «¿De dónde vienen?», preguntó, mientras servía un poco de vino en su copa. Elisa vaciló antes de responder. Era evidente que no quería revelar demasiado. «Viajamos de un pueblo, no muy lejos de aquí. Tuvimos problemas con el coche», dijo, bajando la mirada.
Santiago sabía que no era toda la verdad, pero decidió no presionar. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la mansión, otra especie de tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Las miradas fugaces entre él y Elisa eran como fragmentos de un rompecabezas que aún no podían armar. Cuando la noche finalmente se calmó, Santiago observó a sus huéspedes dirigirse a sus habitaciones. Algo en su interior le decía que esa no sería una simple noche de refugio temporal. El destino había puesto a esa mujer y a ese niño en su camino por una razón, y él estaba a punto de descubrirla. Aunque aún no lo supiera, la madrugada avanzaba lentamente, con la lluvia disminuyendo hasta convertirse en un suave susurro sobre los tejados de la mansión Montenegro. Santiago no había podido conciliar el sueño. Algo en la presencia de Elisa y Miguel lo inquietaba profundamente, aunque no lograba precisar qué era. Decidió que una caminata por la casa le ayudaría a despejar la mente. Su mansión, normalmente fría y silenciosa, ahora parecía más viva de lo habitual, con el eco de sus propios pensamientos persiguiéndolo por los pasillos. Pasando frente a la sala de estar, notó que una de las luces seguía encendida. Intrigado, se acercó en silencio y se detuvo en la puerta. Allí estaba Elisa, de pie frente a la gran chimenea apagada. Sostenía en sus manos una fotografía enmarcada. Era una imagen antigua de Carolina, la esposa de Santiago. Tomada en uno de sus viajes juntos, Elisa parecía hipnotizada, susurrando palabras que apenas alcanzaban a formarse. «Mamá», murmuró, con una expresión de profunda confusión. Santiago sintió como si el aire se le escapara del pecho. Dio un paso adelante, sin poder contener su sorpresa. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz tensa. Elisa se sobresaltó, dejando caer la fotografía al suelo. Se agachó rápidamente para recogerla, pero sus manos temblaban. Los ojos de Santiago se clavaron en los de ella, buscando respuestas. «Perdón, no quería tocar nada», se disculpó apresuradamente. «Es solo que... no sé qué me pasó. Esta mujer se parece tanto a alguien que he visto antes, pero no sé dónde». Santiago se agachó junto a ella y tomó la fotografía. La imagen de Carolina, con su sonrisa cálida, lo miraba desde el marco, como un recuerdo doloroso que nunca había logrado superar. «Esa es mi esposa, Carolina», explicó con voz grave. «Murió hace más de 20 años». Elisa lo miró fijamente, como si esas palabras no tuvieran sentido para ella. Llevó una mano a su cabeza, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «No entiendo», susurró. «Cuando vi esta foto, sentí algo extraño, como si la conociera, pero no recuerdo nada claro». Santiago se puso de pie, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo en esa situación le resultaba desconcertante. ¿Cómo era posible que una mujer que afirmaba no tener relación alguna con él reconociera a Carolina? La confusión de Elisa parecía genuina, y eso solo complicaba más las cosas. «Tal vez estés cansada», dijo finalmente, tratando de calmar la tensión. «Ha sido un día largo, deberías descansar». Elisa asintió lentamente, aunque su mirada seguía perdida. Sin decir más, se retiró en dirección a su habitación. Santiago quedó solo en la sala, sosteniendo la fotografía en sus manos. Un torbellino de preguntas invadía su mente, pero no tenía ninguna respuesta. Al amanecer, Santiago se despertó más temprano de lo habitual. Bajó a la cocina y encontró a Elisa ya despierta, preparando un desayuno sencillo para Miguel, que jugaba en silencio con una pequeña caja de juguetes que había encontrado en una de las habitaciones. El niño seguía retraído, evitando el contacto visual con Santiago. «Buenos días», saludó él, tratando de sonar cordial. «Buenos días», respondió Elisa, con una leve sonrisa. Santiago se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. Observó a Miguel por un momento. El niño parecía frágil, demasiado callado para alguien de su edad. «¿Tu hijo siempre ha sido así de reservado?», preguntó con cautela. Elisa suspiró y miró a Miguel con preocupación. «Ha pasado por mucho», dijo, evitando entrar en detalles, «pero con el tiempo se acostumbrará». Santiago notó que Elisa estaba evitando dar información personal, lo que no hacía más que aumentar su curiosidad. Sin embargo, decidió no presionarla por el momento. Era evidente que ella también estaba lidiando con sus propios problemas. Mientras desayunaban, Santiago intentó cambiar de tema. «Esta casa es demasiado grande para mí», comentó.
A veces pienso que solo me recuerda todo lo que he perdido. Elisa lo miró con empatía, como si entendiera el peso de esas palabras. A veces, el pasado nos persigue, aunque intentemos dejarlo atrás, dijo en voz baja. Pero también creo que hay cosas que están destinadas a encontrarnos, sin importar cuánto intentemos huir de ellas. Santiago se sorprendió ante la profundidad de sus palabras. Elisa no era una mujer común. Había en ella una sabiduría dolorosa, como si hubiera experimentado más de lo que su edad sugería. Después del desayuno, Santiago decidió salir al jardín para tomar aire fresco. Elisa y Miguel lo acompañaron. El día estaba claro ahora, con el sol iluminando los extensos terrenos de la mansión. Mientras caminaban, Miguel finalmente rompió su silencio. ¿Aquí siempre hay tanto silencio?, preguntó con voz tímida. Santiago sonrió levemente. Sí, pero a veces es necesario, aunque últimamente he pensado que quizás demasiado silencio no es bueno. Elisa observó la interacción entre ellos y notó que Miguel comenzaba a relajarse ligeramente, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que quizás habían encontrado un lugar donde podrían estar seguros, aunque las circunstancias fueran misteriosas. Lo que ninguno de los tres sabía era que los secretos apenas comenzaban a salir a la superficie. En las sombras de la mansión Montenegro, el pasado estaba a punto de abrirse paso con una fuerza imparable, trayendo consigo revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La calma que trajo el amanecer resultó ser momentánea. Santiago, todavía desconcertado por lo que había ocurrido durante la madrugada, decidió que era momento de buscar respuestas. No podía ignorar la conexión inexplicable entre Elisa y Carolina. Había algo en la mirada perdida de la joven que le recordaba a los días en que su esposa cargaba con el dolor de haber perdido a su hija, una tragedia que los había destrozado por completo. Después de asegurarse de que Elisa y Miguel estaban cómodos en la mansión, Santiago se dirigió a su despacho, una habitación que había permanecido casi intacta desde la muerte de Carolina. Allí, guardaba documentos, fotografías y recuerdos que ahora podían ser clave para esclarecer aquel misterio. Abrió un viejo baúl de madera donde se encontraba el diario personal de su esposa. Santiago lo había leído muchas veces, pero nunca había prestado demasiada atención a las últimas páginas, aquellas escritas en los días más oscuros de su vida. Hojeó las páginas con cuidado, deteniéndose en una anotación que le heló la sangre. Nunca dejaré de buscarla, no importa cuánto tiempo pase. Mi corazón sabe que Elisa sigue viva. Algo terrible nos la arrebató, pero no me rendiré. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elisa, ese nombre, era demasiada coincidencia. Cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Podría ser posible que la joven que ahora se refugiaba en su casa fuera la misma niña que habían perdido tantos años atrás? Decidió que la única forma de avanzar era confrontar directamente el pasado. A lo largo de los años, había escuchado rumores sobre el posible paradero de su hija, pero nunca encontró evidencia sólida. La investigación se había desvanecido en un mar de pistas falsas, algunas posiblemente manipuladas por alguien que deseaba que la verdad nunca saliera a la luz. Más tarde, Santiago llamó a un viejo amigo y confidente, Ricardo Núñez, quien había sido investigador privado en aquellos tiempos. Ricardo era una de las pocas personas en las que Santiago aún confiaba, y aunque hacía tiempo que no hablaban, sabía que el hombre estaría dispuesto a ayudarlo. Santiago, ha pasado mucho tiempo, dijo Ricardo al contestar la llamada. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito tu experiencia, Ricardo. Algo importante ha surgido, y no sé por dónde empezar. Dime de qué se trata. Si tiene que ver con Carolina o con tu hija, estoy aquí para lo que necesites. Santiago suspiró, agradecido por la disposición de su amigo. Sin entrar en demasiados detalles, le explicó lo ocurrido con Elisa y la extraña conexión que parecía existir con su familia. Quiero que investigues su pasado, le pidió Santiago. Necesito saber quién es realmente, de dónde viene, si hay alguna relación con lo que sucedió hace años. No puedo permitirme dejarlo en manos del azar. Ricardo prometió comenzar de inmediato. Mientras tanto, Santiago decidió centrarse en conocer más a Elisa por sí mismo. Había algo en ella que lo inquietaba y fascinaba al mismo tiempo. Por la tarde, Santiago encontró a Elisa en la biblioteca de la mansión. La joven estaba sentada en un sillón, hojeando un libro antiguo sobre historia del arte.
cuando él entró. Ella levantó la vista, ligeramente avergonzada. «Perdón, no sabía si podía estar aquí», se disculpó. «Me gusta leer para relajarme. Y este lugar es impresionante. Puedes estar donde quieras», respondió Santiago, sentándose frente a ella. «Quiero que te sientas cómoda mientras estés aquí». Hubo un momento de silencio, antes de que él decidiera hacerle una pregunta que llevaba todo el día rondando su mente. «Elisa, ¿recuerdas algo de tu infancia?» «Me refiero a tus primeros años. ¿Tienes algún recuerdo claro?» La joven bajó la mirada, visiblemente incómoda. Jugó con el borde de su manga antes de responder. «Es complicado. Tengo imágenes borrosas, sensaciones. A veces sueño con lugares que no reconozco, personas que creo haber conocido, pero nunca puedo recordar detalles precisos. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda decirte más sobre tu origen?» Elisa negó con la cabeza. «Crecí en un orfanato. Nunca supe quiénes eran mis padres, y cuando intenté investigar, todo parecía perdido en papeles viejos o en versiones contradictorias». Santiago la observó con atención. Cada palabra que ella pronunciaba hacía que sus sospechas se fortalecieran. Elisa no solo era una joven con un pasado desconocido, sino que su historia estaba marcada por los mismos vacíos que él había tratado de llenar durante 2 décadas. «Quizá el destino te trajo aquí por una razón», murmuró Santiago, más para sí mismo que para ella. Elisa lo miró, intrigada, pero no hizo preguntas. Había algo en los ojos de ese hombre que reflejaba una tristeza que ella reconocía en sí misma. Aunque apenas se conocían, ambos sentían una conexión inexplicable, como si sus caminos siempre hubieran estado destinados a cruzarse. Esa noche, mientras el silencio volvía a envolver la mansión, Santiago se quedó en su despacho, revisando una vez más los documentos antiguos relacionados con el secuestro de su hija. Algo le decía que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero también sabía que no sería fácil enfrentarse a los fantasmas del pasado. Lo que Santiago aún desconocía era que no estaba solo en su búsqueda, en las sombras. Había alguien más vigilando cada uno de sus movimientos, dispuesto a hacer todo lo necesario para mantener enterrada la verdad. Elisa se despertó esa noche sobresaltada, empapada en sudor frío. Había tenido un sueño que no lograba comprender del todo. Una figura borrosa la tomaba de la mano y la llevaba a través de un oscuro bosque, mientras una voz suave le susurraba que todo estaría bien. Sin embargo, en el sueño, esa seguridad se rompía de golpe cuando alguien más, una sombra imponente, aparecía y la separaba de esa figura protectora. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de ordenar los fragmentos de imágenes en su mente. Había tenido sueños parecidos antes, pero nunca con tanta intensidad. El ambiente de la mansión, con sus largos pasillos y sus misteriosos recuerdos, parecía despertar algo enterrado en lo más profundo de su ser. Elisa se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Miguel, que dormía tranquilo por primera vez en días. Decidió salir al pasillo, buscando aire fresco para aclarar sus pensamientos. Caminó descalza por los pisos de mármol, sus pasos apenas resonando en el silencio de la noche. Sin saber muy bien a dónde iba, llegó hasta el salón principal. La gran chimenea apagada se erguía como un guardián silencioso del lugar. Mientras miraba las sombras que danzaban en las paredes, una oleada de emociones inexplicables la invadió. De pronto, una imagen fugaz cruzó su mente. Una mujer sonriendo, sentada frente a la misma chimenea, rodeada de un ambiente cálido y familiar. Elisa parpadeó varias veces, intentando aferrarse a ese recuerdo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué la sentía tan cercana? ¿Elisa? La voz de Santiago la sacó de su trance. Ella se giró de inmediato, algo avergonzada por haber sido sorprendida merodeando en plena madrugada. No podía dormir, explicó, sin necesidad de más detalles. Santiago asintió, comprensivo. Había estado recorriendo la casa, perdido en sus propios pensamientos, y no esperaba encontrarla despierta. Sin embargo, al verla allí, sintió que ambos compartían un tipo de insomnio diferente, el que causan las preguntas sin respuesta. ¿Quieres un poco de té?, le ofreció, señalando hacia la cocina. Elisa asintió, y ambos caminaron juntos hasta la amplia cocina, donde Santiago encendió la luz y comenzó a preparar una tetera. Durante unos minutos, el silencio fue su único acompañante.
interrumpido solo por el burbujeo del agua. A veces pienso que esta casa está llena de recuerdos que no me pertenecen, dijo Elisa de repente. Rompiendo el silencio, Santiago levantó la mirada, interesado. ¿A qué te refieres? Es difícil de explicar. Desde que llegué, he tenido sensaciones extrañas, como si ya hubiera estado aquí antes, como si conociera a alguien de este lugar, aunque no sé quién podría ser. Santiago se quedó pensativo mientras servía el té en 2 tazas. No podía ignorar las similitudes entre las experiencias de Elisa y los recuerdos de Carolina. Había demasiados cabos sueltos, y cada vez estaba más convencido de que esos sueños y sensaciones no eran mera coincidencia. A veces el pasado nos encuentra de formas inesperadas, dijo Santiago, ofreciéndole una taza. Tal vez tu mente esté tratando de decirte algo. Elisa tomó un sorbo del té, dejando que el calor le calmara los nervios. Quería creer en esas palabras, pero el miedo a enfrentarse a la verdad también la paralizaba. Había aprendido a sobrevivir desconfiando de sus propios recuerdos, sabiendo que las respuestas que buscaba podrían ser demasiado dolorosas. A la mañana siguiente, Santiago decidió aprovechar la luz del día para mostrarle a Elisa los jardines de la mansión. Miguel se unió a ellos, todavía un poco tímido, pero ya más relajado tras la noche de descanso. El sol brillaba con fuerza, iluminando los senderos de piedra y las extensas áreas verdes. «Este lugar es hermoso», comentó Elisa, admirando las flores que crecían alrededor de una antigua fuente. «Carolina amaba este jardín», murmuró Santiago, con una mirada nostálgica. Pasaba horas cuidando cada rincón. Fue uno de los pocos proyectos que la mantenían en paz. Elisa lo observó con curiosidad. Había algo en la manera en que Santiago hablaba de su esposa que le conmovía profundamente. Aunque él no lo decía abiertamente, era evidente que aún cargaba con el dolor de su pérdida. Miguel, por su parte, corría entre los árboles, explorando con la energía que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. En un momento, se detuvo frente a una estatua antigua y llamó a su madre. «Mamá, mira esto». Elisa se acercó y vio que Miguel señalaba una placa con inscripciones en latín. No entendía lo que decía, pero algo en la estatua le resultaba familiar. Era una escultura de una mujer con un niño en brazos, y por alguna razón, la imagen le provocó un nudo en el estómago. Santiago, que también se acercó, le explicó. Esta estatua fue esculpida hace más de un siglo. Representa a la protectora de los viajeros. Carolina decía que traía buena suerte a quienes la encontraban por casualidad. Elisa acarició suavemente la base de la escultura, sintiendo una extraña conexión con ella. Era como si la figura le susurrara historias olvidadas, recuerdos que esperaban ser recuperados. «Quizás sea un buen augurio», murmuró, casi sin darse cuenta. Santiago asintió, esperanzado. Tal vez era cierto, tal vez aquella estatua, y el propio encuentro con Elisa eran señales de que el pasado finalmente comenzaba a revelarse, pero ambos sabían, en el fondo, que el camino hacia la verdad estaría lleno de sombras y desafíos. Los secretos que se escondían en los muros de la mansión Montenegro estaban a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser como antes. La vida en la mansión Montenegro continuaba su curso, pero el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa. Santiago no podía quitarse de la cabeza las palabras de Elisa y las sensaciones extrañas que ella experimentaba. La idea de que fuera su hija perdida era una posibilidad que comenzaba a parecer cada vez más real. Aunque necesitaba pruebas, no podía aferrarse solo a un presentimiento. Ese día, Santiago decidió buscar nuevamente en el despacho los objetos personales de Carolina. Se concentró en los documentos antiguos y en el diario que había encontrado la noche anterior. Revisó con más detalle cada página, buscando alguna mención o referencia que pudiera darle una pista sobre el paradero de su hija. Finalmente, se detuvo en una entrada que había pasado por alto antes. «He recibido una carta anónima. Me dicen que Elisa podría estar viva, pero no sé si puedo confiar en esto. Estoy desesperada, pero también asustada. ¿Y si es una trampa? ¿Y si se la llevaron por algo más que un simple secuestro?» Santiago sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Una carta anónima? Carolina nunca le había mencionado nada al respecto. ¿Quién podría haber enviado esa carta y por qué? Aquello habría un nuevo interrogante. Tal vez alguien más sabía la verdad.
alguien que se había asegurado de que la información nunca llegara a él. Con ese pensamiento en mente, Santiago contactó de inmediato a Ricardo Núñez, el investigador privado. «Ricardo, encontré algo importante», le explicó por teléfono. «Carolina recibió una carta anónima sobre Elisa. Necesito que investigues si existe algún registro de eso. Alguien que pudiera haber sabido más de lo que nosotros supimos en su momento. Déjamelo a mí, Santiago. Me pondré en contacto con mis fuentes. Si hay algo, lo encontraré». Con la promesa de Ricardo de investigar, Santiago se sintió un poco más aliviado, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hablar con Elisa, aunque sin asustarla. Si realmente era su hija, debía manejar la situación con cuidado. Mientras tanto, Elisa y Miguel exploraban la mansión. Habían encontrado una antigua sala de música, llena de instrumentos que llevaban años sin ser usados. Miguel, fascinado, se acercó a un piano de cola y comenzó a tocar suavemente algunas teclas. El sonido resonó por la habitación, como si despertara un eco del pasado. «¿Te gusta la música?», preguntó Santiago, que acababa de entrar en la sala sin que ellos lo notaran. Miguel se encogió de hombros, tímido, pero asintió levemente. Elisa sonrió al ver cómo su hijo comenzaba a abrirse poco a poco. Era raro verlo relajado en presencia de otras personas. Cuando era más pequeño, le gustaba cantar, comentó ella, acariciando el cabello del niño. Pero, después de lo que pasó, dejó de hacerlo. Santiago no preguntó a qué se refería con «lo que pasó». Sabía que había heridas profundas en la historia de Elisa y Miguel, y no quería presionar. En cambio, decidió llevar la conversación hacia otro tema. «Esta sala pertenecía a mi esposa. Carolina amaba la música, especialmente el piano. Pasaba horas aquí componiendo sus propias melodías». Elisa recorrió la sala con la mirada, imaginando a esa mujer de la que tanto hablaba Santiago. Había algo en esas descripciones que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía explicarlo. De pronto, notó un detalle curioso en una de las estanterías, un pequeño relicario dorado, decorado con piedras azules. Se acercó y lo tomó en sus manos. «¿Esto era de ella?», preguntó, mostrando el relicario a Santiago. Él asintió lentamente. Sí, era uno de sus objetos más preciados. Carolina decía que contenía algo muy importante, pero nunca me explicó qué. Elisa abrió el relicario con cuidado. En su interior, encontró una diminuta fotografía de un bebé, apenas visible por el desgaste del tiempo. Una punzada de emoción cruzó su pecho al ver la imagen. No sabía por qué, pero sentía que ese objeto tenía un significado especial para ella. Santiago notó su reacción y se acercó. «¿Estás bien?». «Sí, es solo que…». Elisa vaciló, sin saber cómo expresar lo que sentía. «Este relicario me provoca una sensación extraña, como si lo hubiera visto antes. Pero no sé dónde». Santiago se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Elisa no era consciente de la posibilidad que se cernía sobre ellos, pero cada pequeño detalle reforzaba la conexión entre ella y el pasado de Carolina. «Tal vez las respuestas que buscas están más cerca de lo que piensas», dijo finalmente. «A veces, las piezas de un rompecabezas tardan en encajar, pero cuando lo hacen, todo empieza a tener sentido». Elisa lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Intuía que Santiago sabía más de lo que estaba dispuesto a contarle en ese momento. Por alguna razón, sentía que podía confiar en él, aunque no comprendía del todo por qué. Más tarde, cuando Elisa y Miguel se retiraron a descansar, Santiago volvió a quedarse solo en el despacho, con el relicario en la mano. Las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿Qué más había escondido Carolina? ¿Cuántas pistas más estaban dispersas en los rincones de aquella mansión? Sabía que el tiempo apremiaba. Si había alguien más involucrado en el secuestro de su hija, ese alguien podía intentar intervenir de nuevo. Los secretos que habían permanecido enterrados durante años estaban comenzando a salir a la luz, y él debía estar preparado para enfrentar lo que fuera necesario. La tranquilidad aparente que se había instalado en la mansión Montenegro pronto comenzó a desmoronarse. Santiago, cada vez más convencido de que Elisa era su hija desaparecida, no podía ignorar la posibilidad de que alguien estuviera detrás de su separación. Los detalles que había encontrado en los documentos y en el diario de Carolina apuntaban a una trama más compleja de lo que jamás imaginó. Sin embargo,
Mientras él se sumía en estas reflexiones, una amenaza silenciosa comenzaba a moverse en las sombras. Álvaro Montenegro, hermano de Carolina, se encontraba en su lujosa oficina en la ciudad. Había recibido noticias que lo inquietaban profundamente. Santiago estaba investigando de nuevo el pasado de su esposa y, peor aún, había dado cobijo a una mujer joven que podía ser la clave para revelar secretos que él había mantenido enterrados por más de 20 años. «Esto no puede estar ocurriendo ahora», murmuró, caminando de un lado a otro, un hombre alto y de semblante frío, su mano derecha en muchos asuntos turbios. Estaba sentado frente a él. Se llamaba Martín y había sido su aliado durante años. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Martín con calma. Álvaro se detuvo y lo miró con determinación. «Necesitamos asegurarnos de que esa mujer no recuerde nada importante. No podemos permitirnos que Santiago descubra la verdad. Si hace falta, encontraremos la forma de sacarla de su casa». Martín asintió con un leve gesto. Sabía perfectamente a lo que Álvaro se refería. Había manejado situaciones similares en el pasado, siempre actuando en la sombra, sin dejar rastros. Mientras tanto, en la mansión, Santiago comenzó a notar pequeños incidentes extraños. En una ocasión, uno de los empleados mencionó haber visto a alguien merodeando cerca de los terrenos de la propiedad. En otra, una puerta lateral que siempre estaba cerrada con llave apareció abierta sin explicación alguna. Santiago no era hombre de ignorar señales, y estas coincidencias lo pusieron en alerta. Decidió reforzar la seguridad de la mansión, pero no le dijo nada a Elisa. No quería alarmarla, especialmente cuando ella apenas comenzaba a sentirse más tranquila. Esa tarde, Elisa y Miguel jugaban en el jardín cuando un extraño coche negro se detuvo brevemente frente a la entrada principal. Elisa se detuvo al verlo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coche no tardó en arrancar nuevamente, pero la imagen quedó grabada en su mente. No reconocía el vehículo, pero algo en la forma en que se había detenido, como si observaran desde dentro, la inquietó. Miguel también había notado el coche. «¿Quién era, mamá?», preguntó con una mezcla de curiosidad y miedo. «No lo sé, hijo», respondió ella, abrazándolo instintivamente. «No te preocupes, estamos a salvo aquí». Sin embargo, sus propias palabras no lograron calmarla del todo. Decidió no mencionarle a Santiago lo ocurrido, pensando que podría estar exagerando. Horas más tarde, durante la cena, Santiago percibió que algo preocupaba a Elisa. Sus gestos eran más tensos de lo habitual, aunque intentaba disimularlo. Finalmente, no pudo contenerse y preguntó: «¿Ocurrió algo hoy?». Elisa dudó por un momento, pero finalmente decidió contarle sobre el coche que había visto. «No es nada importante, supongo, pero había un coche negro detenido frente a la mansión. No reconocía a nadie, y se fue rápido. Pero me pareció extraño». Santiago apretó los labios. Era la confirmación de lo que temía. Alguien estaba vigilándolos. No podía tratarse de una simple coincidencia. Álvaro, o quienquiera que estuviera detrás de todo esto, había comenzado a moverse. «Voy a encargarme de eso», respondió, tratando de no preocuparla más de lo necesario. «Si ves algo más extraño, prométeme que me lo dirás». Elisa asintió, agradecida por la protección que Santiago le ofrecía, aunque aún no sabía la magnitud de los secretos que los rodeaban. Empezaba a confiar en él de una manera que no había experimentado con nadie en mucho tiempo. Esa misma noche, Santiago realizó varias llamadas para aumentar la seguridad en la propiedad. Instruyó a los guardias a mantenerse atentos a cualquier movimiento sospechoso. Mientras tanto, su mente seguía trabajando en el enigma que representaba a Álvaro. Sabía que su cuñado había estado involucrado en varios negocios turbios, pero nunca imaginó que pudiera estar relacionado con el secuestro de su hija. Sin embargo, todas las pistas parecían apuntar hacia él. Ricardo Núñez también le proporcionó información relevante. Le informó que había encontrado un testimonio antiguo de una mujer que trabajaba como sirvienta en la mansión Montenegro durante el tiempo en que Carolina vivía. Según sus declaraciones, había presenciado discusiones acaloradas entre Carolina y Álvaro sobre temas financieros y herencias familiares. Parece que Álvaro tenía motivos para querer apartar a Carolina de cualquier decisión importante sobre la fortuna de la familia, le explicó Ricardo por teléfono. Quizá no es descabellado pensar que él podría haber estado detrás del secuestro de Elisa.
Santiago se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Si eso es cierto, no voy a descansar hasta que toda la verdad salga a la luz. Mientras tanto, en la oscuridad de la ciudad, Álvaro comenzaba a dar órdenes a sus hombres. Estaba decidido a tomar medidas drásticas, si era necesario. Elisa representaba una amenaza que no podía permitirse ignorar, y si Santiago continuaba investigando, la situación podría volverse aún más peligrosa. Los días de paz en la mansión estaban contados, las piezas del juego se estaban moviendo, y el enfrentamiento final comenzaba a tomar forma, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía. Los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas de la mansión Montenegro, pero en el corazón de Santiago, la luz del día no disipaba las preocupaciones que lo asediaban. La información que había recibido de Ricardo era demasiado grave para ignorarla. Álvaro estaba más implicado en el pasado de lo que nunca había imaginado. Sin embargo, había algo más urgente por hacer antes de tomar medidas. Debía hablar con Elisa y enfrentar la posibilidad de que ella fuera su hija. Esa mañana, mientras Miguel jugaba en el jardín, Santiago encontró a Elisa en la biblioteca. Absorta en la lectura de un viejo libro de relatos, la joven levantó la mirada cuando él entró y le dedicó una sonrisa, aunque notó que Santiago parecía más serio que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó ella, cerrando el libro. Santiago tomó aire, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quería abrumarla, pero era necesario abordar el tema de una vez por todas. «Elisa, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo con un tono suave pero firme. «Es posible que lo que voy a decirte te parezca extraño, pero necesito que confíes en mí». Elisa se tensó ligeramente, aunque trató de mantener la calma. «¿De qué se trata?», preguntó, apoyando las manos sobre el respaldo de la silla. Santiago se acercó y se sentó frente a ella. Durante unos segundos, el silencio llenó el espacio entre ambos. «Hace más de 20 años, mi esposa, Carolina, y yo sufrimos una tragedia», comenzó él. «Nuestra hija fue secuestrada cuando era apenas un bebé. Nunca dejamos de buscarla, pero con el tiempo, las pistas se enfriaron, y la esperanza de encontrarla comenzó a desvanecerse». Elisa lo miró con sorpresa, sin saber a dónde quería llegar con aquella confesión. Las palabras de Santiago resonaban en su mente, pero algo dentro de ella empezó a agitarse, como si esas frases despertaran recuerdos adormecidos. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó en voz baja, con una mezcla de confusión y aprensión. Santiago la miró directamente a los ojos. «Desde que llegaste aquí, he notado cosas, detalles que no puedo ignorar. Reconociste a mi esposa en una fotografía sin haberla conocido. Además, tu nombre, Elisa, es el mismo que le dimos a nuestra hija. Todo esto no puede ser una simple coincidencia». Elisa se quedó sin aliento. La posibilidad de que ella fuera esa niña perdida era algo que jamás habría imaginado. Su mente se llenó de preguntas, y los recuerdos fragmentados de su infancia comenzaron a fluir de forma desordenada. «Pero eso no tiene sentido. No recuerdo nada de eso. Crecí en un orfanato. Nadie nunca me habló de mis padres biológicos», respondió, tratando de aferrarse a la lógica. «Eso es lo que quiero averiguar», dijo Santiago con firmeza. «Sé que puede ser abrumador, pero si hay alguna posibilidad de que tú seas mi hija, necesito saberlo. No quiero que vivas con dudas, ni que sigas cargando un pasado que no entiendes». Elisa se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, la idea de tener una familia que la había buscado durante años era conmovedora. Pero por otro, le daba miedo abrir esa puerta al pasado. ¿Y si todo terminaba siendo una ilusión? ¿Y si no era la hija de Santiago? ¿Qué haría entonces? «Esto es demasiado para mí», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «No sé qué pensar. He vivido toda mi vida creyendo que no tenía a nadie». Santiago se acercó con cautela y colocó una mano en su hombro. «No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Solo te pido que me permitas ayudarte a descubrir la verdad. Si realmente eres mi hija, quiero que lo sepamos juntos. Y si no lo eres, aún así quiero asegurarme de que encuentres las respuestas que has estado buscando». Elisa lo miró a los ojos, buscando en ellos alguna señal de que podía confiar plenamente en él. Lo que encontró fue una mezcla de dolor y esperanza, que reflejaba los mismos sentimientos que ella había ocultado durante años. Finalmente, asintió con lentitud.
De acuerdo, haremos esto juntos, aceptó, aunque todavía temía lo que pudiera descubrirse. Más tarde ese día, Santiago contactó a Ricardo para informarle de los nuevos avances. El investigador le aseguró que continuaba recopilando información sobre los vínculos de Álvaro y cualquier posible conexión con el secuestro de Elisa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Álvaro comenzaba a sospechar que Santiago se estaba acercando demasiado a la verdad. En una reunión privada con Martín, su mano derecha, discutieron las medidas que debían tomar. «No podemos permitir que esa mujer recupere la memoria», dijo Álvaro con un tono amenazante. «Si lo hace, todo lo que hemos construido se vendrá abajo». «Entiendo, señor», respondió Martín. «Me aseguraré de que nadie se acerque a ella sin nuestra autorización». Álvaro sonrió con frialdad. Sabía que la situación estaba a punto de estallar, pero estaba decidido a mantener el control a toda costa. De vuelta en la mansión, Elisa pasó gran parte de la tarde pensando en las palabras de Santiago. Por más que intentara ignorarlo, sabía que había algo en su interior que respondía a lo que él le había dicho. Las piezas de su historia estaban comenzando a encajar, aunque aún faltaban fragmentos importantes. Mientras miraba por una de las ventanas del salón, Miguel se le acercó y le tomó la mano. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con su inocente preocupación. Elisa lo miró y sonrió suavemente. «Sí, hijo, todo estará bien. Eso espero». Sabía que ese era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que ya no estaba sola en su búsqueda. Elisa intentó continuar con su rutina en la mansión Montenegro, pero los pensamientos sobre la conversación que había tenido con Santiago la perseguían sin descanso. Había demasiadas incógnitas sobre su pasado, y aunque quería mantener la calma por el bien de Miguel, sabía que las respuestas estaban cerca. Y también los peligros. Santiago, por su parte, había reforzado las medidas de seguridad. Había ordenado que nadie desconocido se acercara a la propiedad sin permiso. Sin embargo, sabía que esto solo retrasaría lo inevitable. Álvaro no era un hombre que se rendía fácilmente. Si estaba involucrado en el secuestro de Elisa, haría lo que fuera necesario para evitar que la verdad saliera a la luz. Ese mismo día, mientras Santiago revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada de Ricardo. «Santiago, tengo algo importante. He confirmado que en aquella época Álvaro hizo una serie de movimientos sospechosos. Compró propiedades a nombre de terceros y contrató a varias personas de dudosa reputación. Estoy convencido de que estaba ocultando algo». Santiago apretó el teléfono con fuerza. Lo sabía. Álvaro siempre estuvo cerca de nosotros, jugando con nuestras vidas. Pero ahora es mi turno de desenmascararlo. «Ten cuidado. Álvaro es peligroso y no dudaría en usar la violencia si se siente acorralado», advirtió Ricardo. «Lo sé, por eso estoy tomando precauciones», respondió Santiago. Antes de colgar, mientras tanto, en su oficina en la ciudad, Álvaro planificaba su próximo movimiento. Sabía que Santiago se acercaba peligrosamente a la verdad, y la presencia de Elisa en la mansión era una amenaza que no podía permitirse. «Martín, quiero que envíes a alguien a vigilar de cerca. Necesitamos información. No podemos atacar sin saber exactamente cuánto sabe Santiago», ordenó, mientras encendía un cigarro. Martín asintió. «Nos encargaremos de eso. Señor, también podemos crear una distracción para que bajen la guardia, un pequeño accidente, algo que no levante sospechas». Álvaro sonrió con frialdad. «Perfecto. Santiago siempre ha sido un hombre calculador, pero tiene un punto débil. Sus emociones, si logramos desestabilizarlo, perderá el control». Horas más tarde, mientras Elisa paseaba con Miguel cerca del lago de la mansión, un fuerte ruido los sobresaltó. Un árbol había caído repentinamente en uno de los senderos, bloqueando el paso. Miguel, asustado, se aferró a su madre. «¿Qué fue eso?», preguntó el niño con los ojos bien abiertos. «No lo sé», respondió Elisa. Mirando a su alrededor con inquietud, Santiago apareció corriendo desde la dirección opuesta, con evidente preocupación en el rostro. «¿Están bien?», preguntó, evaluando rápidamente la situación. «Sí, pero ese árbol cayó de repente. No había viento, ni parecía que estuviera a punto de caer», explicó Elisa. Santiago frunció el ceño. Sabía que esto no era una simple coincidencia. Era demasiado conveniente que ocurriera justo ahora, cuando habían reforzado la seguridad.
No dijo nada en ese momento para no alarmar a Elisa, pero por dentro estaba seguro de que alguien había provocado el incidente esa noche. Mientras todos dormían, un intruso logró entrar en los terrenos de la mansión. Sin embargo, los guardias de seguridad lo detectaron a tiempo y lo persiguieron antes de que pudiera llegar al edificio principal. Tras una breve persecución, el hombre logró escapar, pero dejó caer un objeto en su huida, una pequeña nota escrita a mano. Santiago fue informado inmediatamente del incidente y al revisar la nota, encontró un mensaje inquietante. Sabemos lo que estás buscando. Detente antes de que sea demasiado tarde. Era una amenaza clara, pero también una confirmación de que estaban en el camino correcto. Santiago decidió no decirle nada a Elisa por el momento. No quería que el miedo la paralizara, especialmente cuando estaban tan cerca de descubrir la verdad. Al día siguiente, Santiago se reunió con Elisa en el salón principal. Sabía que era momento de compartir algunos detalles con ella, aunque sin alarmarla demasiado. «Elisa, necesito hablar contigo sobre algo que ocurrió anoche», comenzó, con un tono serio. Uno de los guardias detectó a un intruso en la propiedad. No logró entrar a la mansión, pero dejaron una amenaza. Los ojos de Elisa se abrieron con sorpresa y miedo. ¿Una amenaza? ¿Quién haría algo así? No estoy completamente seguro aún, pero sospecho que alguien de mi familia, posiblemente Álvaro, está detrás de esto. Él siempre ha tenido intereses ocultos, y creo que no quiere que descubramos la verdad sobre lo que ocurrió hace años. Elisa se llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire se volvía más denso. ¿Crees que estoy en peligro? No voy a permitir que te pase nada, aseguró Santiago. Por eso he reforzado la seguridad, pero necesito que estés atenta. Si ves o escuchas algo sospechoso, prométeme que me lo dirás de inmediato. Elisa asintió con firmeza. Estaba asustada, pero también sentía que no podía seguir huyendo de su pasado. Si quería respuestas, tendría que enfrentarse a los fantasmas que la acechaban. «Confío en ti, Santiago», dijo finalmente, con una mezcla de miedo y determinación. «No sé a dónde nos llevará todo esto, pero estoy lista para luchar por la verdad». Santiago le dedicó una leve sonrisa. Sabía que las cosas se complicarían aún más en los días siguientes, pero no estaba dispuesto a retroceder. Por primera vez en años, sentía que estaba cerca de recuperar lo que más había amado en su vida, su familia. En ese mismo momento, en las oficinas de Álvaro, las tensiones también aumentaban. El fracaso del intruso enfureció a Martín, quien recibió una severa reprimenda de su jefe. «Esto no es un juego, Martín. Necesitamos resultados, no excusas. Si no logramos controlar la situación, Santiago nos destruirá», advirtió Álvaro con una mirada glacial. Martín asintió, aunque sabía que la situación estaba escapando de su control. Los próximos movimientos serían decisivos, y ambos lados estaban dispuestos a todo para proteger sus secretos. La batalla entre el pasado y el presente había comenzado, y ninguno de ellos saldría ileso. La calma en la mansión Montenegro se había vuelto una ilusión frágil. Elisa sentía que algo oscuro se cernía sobre ellos, una presencia invisible que acechaba en cada rincón. Aunque intentaba mostrarse fuerte frente a Miguel, el miedo comenzaba a filtrarse en sus acciones. Incluso Miguel, quien había empezado a abrirse y sentirse más cómodo, volvía a estar retraído, como si percibiera la tensión en el aire. Santiago, por su parte, estaba más alerta que nunca. La amenaza de la noche anterior era una señal clara de que los enemigos no iban a detenerse. Sabía que no podía seguir ocultándole a Elisa toda la magnitud del peligro, pero también debía protegerla de entrar en pánico. Por eso, tomó una decisión: mantener a Miguel y a ella siempre acompañados y supervisados, pero sin hacerles sentir que estaban bajo vigilancia constante. Esa tarde, Santiago se reunió con los guardias responsables de la seguridad. Les dio instrucciones detalladas sobre cómo reforzar las patrullas y aumentar las medidas de control en los accesos a la propiedad. Mientras hablaba, uno de los guardias le entregó un informe sobre un posible avistamiento de un coche sospechoso cerca del límite de los terrenos de la mansión. «Es el mismo coche que describió Elisa», murmuró Santiago, mientras repasaba el informe. «Quiero saber todo sobre este vehículo, placas, dueño, cualquier cosa que encuentren». Los hombres asintieron y se retiraron, dejando a Santiago con una creciente sensación de inquietud. Sabía que esto era obra de Álvaro, pero aún no entendía hasta qué punto estaba dispuesto a llegar.
Mientras tanto, Elisa trataba de calmar su mente, llevando a Miguel a una caminata por el bosque que rodeaba la mansión. Los árboles altos se mecían suavemente con la brisa, creando un ambiente casi onírico. Por un momento, se permitió relajarse, respirando el aire fresco y disfrutando del sonido de las hojas al moverse. ¿Te gusta este lugar?, preguntó a Miguel, que caminaba a su lado. Sí, es bonito, pero me asusta un poco, respondió el niño, mirando a su alrededor. Elisa se agachó para estar a su altura y le tomó la mano. No tienes que tener miedo. Aquí estamos seguros. Sin embargo, en el fondo, no estaba tan convencida de sus propias palabras. Las imágenes del coche negro, el árbol caído y los extraños incidentes no dejaban de rondarle la cabeza. Aún así, decidió no hablar de ello con Miguel. Lo último que quería era transmitirle su ansiedad. Sin previo aviso, un sonido seco rompió la tranquilidad del bosque. Parecía provenir de entre los árboles, como si alguien hubiera pisado una rama. Elisa se puso de pie de inmediato, con los sentidos alerta. ¿Escuchaste eso?, preguntó, intentando sonar tranquila. Miguel asintió, apretando su mano con fuerza. Elisa miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El bosque era denso en esa parte, y las sombras proyectadas por las copas de los árboles hacían difícil distinguir cualquier movimiento. Sin embargo, tenía la sensación de que estaban siendo observados. «Vamos, volvamos a la mansión», dijo, tratando de mantener la calma. Apuraron el paso de regreso, y aunque no se cruzaron con nadie en el camino, Elisa no podía deshacerse de la impresión de que algo estaba mal. Al llegar a la casa, Santiago los esperaba en la entrada, con el ceño fruncido. ¿Ocurrió algo?, preguntó, al ver la expresión en el rostro de Elisa. No estoy segura. Escuché un ruido en el bosque. Puede que solo haya sido un animal, pero tengo un mal presentimiento. Santiago asintió lentamente. No quería alarmarla más de lo necesario, pero era evidente que los incidentes se estaban volviendo más frecuentes. Voy a revisar los alrededores. Mientras tanto, quiero que tú y Miguel se queden dentro de la mansión, le pidió con firmeza. Elisa no discutió. Sabía que Santiago estaba haciendo todo lo posible para protegerlos, y en ese momento, lo mejor que podía hacer era confiar en él. Un par de horas más tarde, mientras Santiago supervisaba la revisión del perímetro, uno de los guardias le informó que habían encontrado huellas frescas cerca del área donde Elisa había escuchado el ruido. No parecen ser de animales, son de alguien que estuvo siguiendo el sendero, pero desaparecen cerca de la carretera, explicó el guardia. Santiago apretó la mandíbula. Esto ya no era una simple amenaza velada. Alguien estaba vigilando la propiedad de forma activa, esperando el momento oportuno para actuar. Decidió que era momento de confrontar directamente a Álvaro. No iba a permitir que el miedo se apoderara de su hogar. Mientras tanto, en la ciudad, Álvaro recibía un informe de Martín sobre los últimos acontecimientos. No hemos logrado acercarnos más. Los guardias están en alerta máxima, informó Martín. Pero Elisa parece estar más asustada. Eso juega a nuestro favor. Álvaro sonrió con satisfacción. Perfecto. Si logramos desestabilizarla, será más fácil manipularla. Ella no tiene idea de quién es realmente. Si logramos que cometa un error, Santiago no podrá protegerla. ¿Quieres que sigamos presionando?, preguntó Martín. Sí, pero sin exponernos demasiado. Que sientan el miedo, pero sin pruebas que nos incriminen, respondió Álvaro con voz fría. Vamos a hacer que ellos mismos se hundan en sus propios miedos. De regreso en la mansión, Elisa estaba sentada junto a Miguel en el salón principal. El niño se había quedado dormido en el sofá, y ella lo observaba con ternura, acariciándole el cabello. Sin embargo, en su mente, las dudas y los temores seguían presentes. Santiago entró en la habitación y se acercó a ella. Todo está bajo control por ahora, le aseguró. Pero no quiero que bajes la guardia. Algo me dice que esto es solo el comienzo. Elisa lo miró, buscando en sus ojos la seguridad que necesitaba. Aunque el miedo seguía latente, también había algo más en ella, una determinación creciente. No iba a dejar que el pasado la destruyera. Si había enemigos ocultos, estaba dispuesta a enfrentarlos, con Santiago a su lado. El destino les había puesto en un camino peligroso, pero juntos sabían que podrían encontrar la verdad y enfrentarse a quienes intentaban silenciarla
La tensión en la mansión Montenegro alcanzó su punto máximo cuando, al caer la noche, un hecho inesperado sacudió la tranquilidad. Miguel desapareció. Elisa entró en pánico al no encontrarlo en su habitación, donde lo había dejado dormido apenas unos minutos antes. Las puertas y ventanas de la mansión estaban cerradas, lo que hacía aún más extraño que el niño pudiera haber salido sin que nadie lo notara. «Miguel», gritaba Elisa, recorriendo desesperada los pasillos. «Miguel», contesta Santiago al escuchar los gritos. Corrió hacia el ala norte de la casa, donde Elisa buscaba con desesperación. La encontró agitada, con lágrimas en los ojos. «¿Qué ocurrió?», preguntó, tomándola por los hombros para calmarla. «Miguel no está. No lo encuentro en ningún lado. Estaba en su habitación. No entiendo cómo pudo desaparecer», respondió ella. Con la voz quebrada por el miedo, Santiago respiró hondo, tratando de mantener la cabeza fría. No podían permitirse el lujo de perder el control. Miró a uno de los guardias que acababa de llegar corriendo. «Asegúrense de que nadie haya salido de la propiedad. Revisen cada rincón. Quiero que todos los accesos estén vigilados». Los guardias se dispersaron de inmediato, iniciando una búsqueda por los terrenos de la mansión. Santiago se giró hacia Elisa, que estaba a punto de derrumbarse. «Lo encontraremos, Elisa. No dejaré que nada le pase a Miguel. Te lo prometo», dijo con firmeza, tratando de infundirle confianza. Elisa asintió débilmente. Aunque el miedo seguía apoderándose de su cuerpo, no podía dejar de pensar en lo peor. ¿Y si alguien había logrado entrar a la mansión y se había llevado a su hijo? Los minutos parecían horas. Santiago, acompañado de 2 guardias, revisó el área del jardín trasero. De pronto, uno de los hombres encontró una pista. Una pequeña linterna tirada junto a un sendero que llevaba hacia el bosque. Elisa reconoció de inmediato el objeto. «Es de Miguel», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Está aquí cerca», aseguró Santiago. «Vamos, no podemos perder tiempo». Se adentraron en el bosque, guiados por la tenue luz de las linternas. Los árboles proyectaban sombras alargadas y amenazantes, pero ninguno de ellos se detuvo. De pronto, un grito ahogado rompió el silencio. Era la voz de Miguel. «¡Mamá!», se escuchó en la distancia. «¡Miguel!», gritó Elisa corriendo hacia la dirección del sonido. Santiago la siguió de cerca, temiendo lo que pudieran encontrar. Cuando llegaron a un claro del bosque, vieron a Miguel siendo sujetado por 2 hombres vestidos de negro. Uno de ellos le tapaba la boca para que no pudiera gritar de nuevo. Al ver a los intrusos, Santiago no dudó en actuar. Sacó una pistola que llevaba oculta y apuntó hacia los hombres. «Suéltenlo ahora o no saldrán vivos de aquí», advirtió con voz firme y peligrosa. Los hombres se miraron entre sí, evaluando la situación. Sabían que estaban en desventaja. Uno de ellos soltó a Miguel de mala gana, pero el otro intentó escapar. Santiago disparó un tiro al aire como advertencia, y ambos hombres se detuvieron en seco. Los guardias llegaron poco después y se encargaron de inmovilizar a los intrusos. Santiago corrió hacia Miguel, quien se lanzó a sus brazos, temblando de miedo. «Tranquilo, estás a salvo ahora», le susurró Santiago, abrazándolo con fuerza. Elisa llegó segundos después, llorando de alivio. Se arrodilló frente a su hijo, revisándolo para asegurarse de que no estuviera herido. «¿Estás bien?», preguntó acariciándole el rostro. «Sí, ellos me dijeron que querían llevarme a otro lugar», murmuró Miguel, todavía asustado, «pero yo no quería ir con ellos». Elisa lo abrazó con fuerza, mientras Santiago miraba a los hombres que habían sido capturados. Sabía que no eran simples delincuentes. Esto era parte del plan de Álvaro. Había llevado el juego demasiado lejos, y ahora Santiago estaba decidido a terminar con todo. De vuelta en la mansión, los intrusos fueron encerrados en una de las habitaciones bajo vigilancia. Santiago se encargó de interrogar a uno de ellos. «¿Quién los envió?», preguntó, con una mirada fría y cortante. El hombre guardó silencio, pero Santiago no estaba dispuesto a ser paciente. «Sabemos que trabajan para Álvaro. Si cooperas, podrías salvarte de enfrentar algo peor. Si no, créeme que no saldrás bien de esta casa», amenazó el hombre, viendo que no tenía salida. Finalmente cedió. «Álvaro Montenegro nos dio la orden. Quería que tomáramos al niño para obligar a la mujer a cooperar. No sé más, solo cumplíamos órdenes», confesó, bajando la mirada.
Santiago apretó los puños con furia contenida. Ahora no había duda alguna. Álvaro estaba detrás de todo. Había intentado atacar donde más dolía, pero había cometido un error al subestimar la determinación de Santiago. «Llévenselo», ordenó a los guardias. «Asegúrense de que estos hombres no salgan de aquí hasta que decida qué hacer con ellos». Los guardias asintieron y se llevaron al prisionero. Santiago regresó con Elisa, quien estaba sentada junto a Miguel en el salón. El niño había vuelto a quedarse dormido, agotado por la experiencia. «Lo sé todo, Elisa», dijo Santiago sentándose a su lado. «Esto fue obra de Álvaro. Quería lastimarte a través de Miguel, pero no se saldrá con la suya». Elisa lo miró con los ojos llenos de determinación. «No voy a permitir que ese hombre nos controle. Si quiere enfrentarnos, tendrá que ver de lo que somos capaces», declaró con fuerza. Santiago sonrió levemente, admirando su valentía. «Juntos, terminaremos con esto. Él no volverá a amenazarnos nunca más». Ambos sabían que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La lucha por la verdad y la justicia no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier peligro. No iban a permitir que el pasado los destruyera. Ahora, tenían algo por lo que luchar, y no pensaban retroceder. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Después del intento de secuestro de Miguel, la mansión Montenegro se había convertido en una fortaleza. Los guardias patrullaban cada rincón, y Santiago no permitía que Elisa o Miguel se alejaran de su vista. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad, el peligro latente seguía presente, como una sombra que no podía ser ignorada. Elisa apenas había dormido. Los sucesos de la noche anterior la habían dejado emocionalmente agotada. Sentía una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado como para atacar a un niño? Sabía que todo estaba relacionado con su pasado, un pasado que cada vez parecía más oscuro e intrincado, pero ya no quería seguir siendo una víctima. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Santiago, consciente de la confusión que la atormentaba, decidió que había llegado el momento de hablarle con total sinceridad. Tenía información que no podía seguir ocultándole, y ambos necesitaban enfrentar juntos la realidad. «Elisa, ¿podemos hablar un momento?», le pidió en un tono suave pero firme. Elisa, que estaba en el salón principal observando a Miguel jugar, asintió. Se dirigieron al despacho de Santiago, un lugar que ella apenas conocía. Al entrar, sintió el peso de los recuerdos que parecían impregnar cada rincón. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos y estanterías llenas de documentos y objetos familiares. Santiago cerró la puerta detrás de ellos y la invitó a sentarse frente a su escritorio. «Sé que después de lo que pasó anoche, estás buscando respuestas», comenzó él, «y creo que es justo que las tengas». Elisa lo miró directamente a los ojos, dispuesta a escuchar todo lo que él tuviera que decir. «Todo esto, todo lo que nos ha estado sucediendo, tiene raíces en el pasado de mi familia», continuó Santiago. «Ya te hablé de mi esposa, Carolina, y de nuestra hija, Elisa, pero lo que no te dije es que siempre sospeché que alguien cercano a nosotros estuvo detrás de su desaparición». Elisa se tensó. Las palabras de Santiago comenzaron a resonar en su mente con una fuerza casi insoportable. El nombre, Elisa, no era solo una coincidencia. «¿Crees que yo soy esa niña?», preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. «No tengo pruebas definitivas todavía», respondió Santiago, «pero hay demasiadas señales que apuntan en esa dirección. Tu nombre, los recuerdos fragmentados que has mencionado, y ahora el hecho de que Álvaro esté tan interesado en ti. Él siempre tuvo problemas con Carolina, y no me sorprendería que haya sido el responsable de todo esto». Elisa sintió que el aire se volvía más pesado. Había vivido toda su vida sin conocer sus orígenes, aceptando que nunca tendría respuestas. Pero ahora, la posibilidad de ser la hija perdida de Santiago y Carolina abría un abismo de emociones en su interior. «No sé cómo procesar esto», confesó, llevándose las manos al rostro. «Es demasiado». Santiago se acercó y colocó una mano en su hombro, tratando de reconfortarla. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para apoyarte. Vamos a encontrar las respuestas juntos. Y si resulta que eres mi hija, prometo que haré todo lo posible para recuperar el tiempo perdido». Elisa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Había algo en las palabras de Santiago que le transmitía una sensación de pertenencia
que nunca antes había sentido. «Gracias», murmuró. «No sé qué va a pasar, pero quiero saber la verdad». Más tarde, ese mismo día, Santiago recibió una llamada de Ricardo, quien le traía nuevas noticias importantes. «Santiago, he conseguido más información sobre Álvaro. Al parecer, hubo registros de pagos realizados a una clínica privada poco después del secuestro de Elisa. Es posible que haya ocultado a la niña en algún lugar bajo otro nombre», le informó Ricardo. Santiago apretó los dientes con frustración y determinación. «Entonces, tenemos que encontrar esos registros. Si podemos vincular a Álvaro con ese lugar, tendremos las pruebas que necesitamos. Déjame encargarme de eso. Pero te advierto, Santiago, Álvaro no va a detenerse. Ya ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger sus secretos», advirtió Ricardo. «Lo sé, pero no pienso dejar que se salga con la suya», afirmó Santiago. Mientras tanto, en la mansión, Elisa comenzó a explorar algunos de los objetos antiguos que había en el despacho de Santiago. Entre ellos, encontró un álbum de fotografías familiares, con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Las imágenes mostraban a una Carolina joven, sonriente, con una luz en los ojos que reflejaba felicidad genuina. Elisa se detuvo en una fotografía en particular. Era una imagen de Carolina sosteniendo a un bebé, envuelto en una manta. El corazón de Elisa dio un vuelco. Había algo en esa imagen que le resultaba terriblemente familiar, como si hubiera visto ese momento en algún rincón olvidado de su memoria. De pronto, un fragmento de recuerdo apareció en su mente, una voz dulce cantando una canción de cuna, el calor de unos brazos que la sostenían con ternura. Elisa cerró los ojos, dejando que esas sensaciones la envolvieran. «Carolina, ¿era mi madre?», susurró para sí misma, con un nudo en la garganta. La posibilidad comenzaba a convertirse en una certeza emocional. Ya no era solo una teoría. Algo dentro de ella le decía que aquella mujer era parte de su historia, una parte que le había sido arrebatada injustamente. Cuando Santiago regresó al despacho, encontró a Elisa aún absorta en el álbum. Ella levantó la mirada, con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. «Creo que estoy lista para enfrentar lo que venga», dijo. «Si Álvaro está detrás de esto, no voy a dejar que siga controlando mi vida. Quiero luchar por la verdad». Santiago asintió, orgulloso de su valentía. «Lo haremos juntos, Elisa. No estás sola en esto». Ambos sabían que los días venideros serían peligrosos, pero también sabían que no había vuelta atrás. El camino hacia la verdad estaba lleno de sombras, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarlas, con la esperanza de finalmente encontrar justicia y paz. La determinación de Elisa de enfrentar su pasado y descubrir la verdad fortaleció también a Santiago. Ambos sabían que el tiempo jugaba en su contra. Álvaro no se quedaría de brazos cruzados, y era probable que intentara un nuevo ataque. La única manera de protegerse era adelantándose a sus movimientos y exponiendo sus secretos antes de que él pudiera reaccionar. Esa mañana, Santiago organizó una reunión con sus hombres de confianza, incluyendo a Ricardo, quien había llegado a la mansión con nuevas pruebas. Ricardo colocó sobre el escritorio varios documentos antiguos, algunos de ellos vinculados a una clínica privada que, según sus investigaciones, había estado relacionada con Álvaro. Estos archivos confirman que Álvaro hizo pagos significativos a esta clínica hace más de 20 años, explicó Ricardo. También encontré declaraciones de un antiguo empleado que menciona a una niña que fue admitida con otro nombre. Todo apunta a que se trataba de Elisa. Santiago respiró hondo al escuchar aquello. La verdad se hacía cada vez más evidente, pero también más peligrosa. Álvaro había utilizado su poder y sus recursos para ocultar el paradero de la hija de Santiago y Carolina durante todo ese tiempo. Esto es suficiente para iniciar un proceso legal. Pero necesitamos que Elisa confirme algunos detalles para reforzar la evidencia, añadió Ricardo. Podríamos contactar a ese antiguo empleado para que testifique. Hazlo, no podemos perder tiempo, respondió Santiago. Mientras tanto, voy a hablar con Elisa. Debe estar al tanto de todo. Elisa, por su parte, estaba en la biblioteca junto a Miguel. Aunque trataba de distraerse leyendo cuentos al niño, su mente estaba lejos. Las imágenes de la noche anterior seguían regresando a su mente, así como la fotografía de Carolina con el bebé,
Algo dentro de ella comenzaba a encajar, como si las piezas de un rompecabezas oculto finalmente encontraran su lugar. Miguel, que notaba la preocupación de su madre, le preguntó con voz suave: «Mamá, ¿estás pensando en lo que pasó ayer?» Elisa suspiró y le acarició el cabello. «Sí, hijo, han pasado muchas cosas difíciles, pero todo estará bien, te lo prometo». Miguel asintió, confiando en sus palabras. Sin embargo, Elisa sabía que la batalla no había terminado. Había llegado el momento de enfrentarse a Álvaro, aunque eso significara revivir los recuerdos más dolorosos. Santiago encontró a Elisa poco después y la llevó al despacho. Allí, le mostró los documentos que Ricardo había encontrado. «Estos archivos confirman lo que sospechábamos. Álvaro estuvo involucrado en tu desaparición. Usó una clínica privada para ocultarte y manipular tu identidad. Todo este tiempo ha estado controlando la situación desde las sombras». Elisa tomó los documentos en sus manos. Sintiendo una mezcla de ira y tristeza, había pasado toda su vida sin saber quién era realmente, y ahora descubría que un hombre al que ni siquiera conocía había decidido su destino. «¿Cómo pudo hacer algo así?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Qué clase de persona es capaz de robarle a una familia de esa manera?» «Álvaro siempre fue ambicioso y cruel», respondió Santiago. «Durante años tuvo conflictos con Carolina porque ella se oponía a sus negocios turbios. Cuando ella quedó embarazada, él vio una oportunidad para manipularnos y debilitar su posición en la familia». Elisa cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas. La traición era más profunda de lo que imaginaba, pero no iba a permitir que Álvaro siguiera controlando su vida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con una nueva determinación en la voz. «Ricardo está en contacto con un antiguo empleado de la clínica que podría testificar en contra de Álvaro. También estoy preparando un enfrentamiento directo con él. Quiero que sepa que ya no tiene poder sobre nosotros», explicó Santiago. Elisa asintió. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su identidad y por la justicia. Mientras tanto, Álvaro recibía información sobre los movimientos de Santiago. Uno de sus espías le informó que Santiago había conseguido pruebas incriminatorias. La noticia lo enfureció. «¿Cómo se atreve a desafiarme?», rugió, golpeando su escritorio. «Santiago siempre fue un obstáculo, pero no pensé que llegaría tan lejos, Martín». Su mano derecha intentó calmarlo. «Señor, aún podemos revertir la situación. Si logramos que Elisa se asuste lo suficiente, podría abandonar a Santiago. Ella no está preparada para enfrentarse a todo esto». Álvaro consideró la propuesta. Sabía que el miedo era una herramienta poderosa, pero también era consciente de que no podía cometer más errores. «Entonces hagámoslo. Quiero que envíes un mensaje a Santiago. Deben saber que no les será tan fácil derrotarme». Esa misma noche, una llamada anónima llegó a la mansión Montenegro. Uno de los guardias atendió el teléfono, pero no hubo respuesta al otro lado de la línea. Poco después, un sobre fue dejado en la entrada principal. Contenía una fotografía de Elisa de niña, acompañada de un mensaje escrito en tinta roja. «Sabemos quién eres. Esto no ha terminado». Santiago y Elisa observaron la fotografía con horror. Era una prueba más de que Álvaro estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger sus secretos. «No le temo», dijo Elisa, apretando los puños. «Ha controlado mi vida durante demasiado tiempo. Ahora es él quien debería tener miedo». Santiago colocó una mano en su hombro y asintió. «Estamos juntos en esto. Álvaro pagará por todo lo que nos ha hecho». Los días siguientes prometían ser decisivos. La red de traiciones tejida por Álvaro comenzaba a desmoronarse, pero la lucha aún no había terminado. Santiago y Elisa estaban preparados para enfrentarse a su enemigo, con la verdad como su mayor arma. La mañana siguiente, amaneció con un aire de determinación en la mansión Montenegro. Santiago había convocado a una reunión de emergencia en el salón principal, donde estaban presentes Ricardo, algunos de los guardias de mayor confianza y, por supuesto, Elisa. Habían llegado a un punto crucial. Era hora de enfrentar a Álvaro directamente. «Hoy es el día en que todo cambia», anunció Santiago, mirando a los presentes. «No podemos seguir jugando a la defensiva. Tenemos pruebas suficientes para exponer a Álvaro, pero necesitamos dar el golpe en el momento justo». Ricardo tomó la palabra. «Hemos logrado contactar al antiguo empleado de la clínica y está dispuesto a testificar. Además,
tengo copias de los registros de los pagos que Álvaro hizo. Todo esto es suficiente para llevar el caso a las autoridades, pero será más efectivo si logramos que se delate a sí mismo. Santiago asintió. Sabía que no podían confiar únicamente en la burocracia legal. Álvaro tenía demasiados contactos y recursos, lo que le permitiría retrasar o incluso desestimar las investigaciones si no lo atrapaban en una situación comprometida. Por eso lo enfrentaremos públicamente, continuó Santiago. Álvaro ha sido invitado a un evento familiar esta noche en la antigua propiedad de los Montenegro. Allí estará rodeado de personas influyentes, incluidos miembros de la prensa. No tendrá escapatoria. Elisa, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. ¿Y qué sucede si intenta atacarnos de nuevo? Ya lo ha hecho antes, dijo, con un tono preocupado. Estaremos preparados, respondió Santiago. No le daremos la oportunidad de sorprendernos. Esta vez, él será el que esté acorralado. Más tarde, Elisa se encontró sola en el jardín, reflexionando sobre lo que estaba por venir. A pesar de la seguridad que le brindaban las palabras de Santiago, no podía evitar sentir una mezcla de miedo y ansiedad. Todo lo que había conocido sobre sí misma estaba a punto de cambiar. Su identidad, su pasado e incluso su futuro dependían del resultado de esa noche. Miguel, que había estado jugando cerca de la fuente, se acercó a ella. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con inocencia. «Estás muy callada». Elisa lo abrazó con ternura, buscando en ese gesto un poco de fortaleza. «Solo estoy pensando en muchas cosas, hijo. Pero no te preocupes, todo estará bien». El niño asintió, aunque seguía percibiendo la preocupación en el rostro de su madre. Sin embargo, su confianza en ella era inquebrantable. La noche llegó rápidamente. La propiedad donde se llevaría a cabo el evento familiar estaba decorada con luces elegantes, y los invitados comenzaban a llegar. Santiago y Elisa se presentaron juntos, atrayendo miradas de curiosidad. La presencia de Elisa, que muchos aún desconocían, era motivo de murmuraciones entre los asistentes. Álvaro llegó poco después, acompañado de su inseparable mano derecha, Martín. Al ver a Santiago y Elisa, su rostro se endureció, aunque trató de mantener una apariencia cordial. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no tenía idea de lo que Santiago había planeado. «Santiago, qué sorpresa verte aquí», dijo Álvaro, acercándose con una sonrisa forzada. «Últimamente has estado muy ocupado, según me han contado». «Así es, Álvaro», respondió Santiago con calma. «He estado ocupado desenterrando algunas verdades que llevaban demasiado tiempo ocultas». Álvaro arqueó una ceja, intentando disimular su incomodidad. «Verdades, no sé a qué te refieres, pero siempre me ha gustado tu sentido del drama», replicó con una risa nerviosa. «Creo que lo entenderás pronto», dijo Santiago, manteniendo su mirada fija en él. «¿Por qué no me acompañas? Hay algo importante que quiero mostrarte». Álvaro dudó por un momento, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Siguiendo a Santiago, se dirigió a un salón privado donde los esperaba Ricardo, junto con un equipo de grabación y varios documentos sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó Álvaro, perdiendo parte de su fachada de seguridad. «Es la verdad, Álvaro», dijo Santiago acercándose. «Aquí tenemos pruebas de que tú estuviste detrás del secuestro de mi hija. Pagaste a una clínica para ocultarla y manipulaste su identidad. Todo esto será expuesto si decides no cooperar». Álvaro se quedó en silencio, sus ojos pasando de los documentos a los rostros de quienes lo rodeaban. Sabía que estaba acorralado, pero no iba a rendirse fácilmente. «Esto es una farsa», dijo finalmente, tratando de sonar firme. «No tienes nada contra mí». «Ah, no», intervino Ricardo, sacando una grabadora. «Aquí tenemos el testimonio de un antiguo empleado de la clínica, confirmando tu implicación. Y en este momento, toda esta conversación está siendo grabada». Álvaro palideció. Durante unos segundos, pareció considerar la posibilidad de huir, pero sabía que estaba rodeado. Finalmente, soltó una carcajada amarga. «¿Crees que esto será suficiente para destruirme?», espetó. «He sobrevivido a cosas peores». «Ustedes no tienen idea de con quién están jugando». «No estamos jugando, Álvaro», replicó Santiago. «Esto se terminó. Por fin tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus actos». En ese momento, varios periodistas, que habían sido avisados discretamente, entraron al salón, sorprendiendo a Álvaro.
Las cámaras comenzaron a grabar, capturando cada detalle de la escena. Señor Álvaro Montenegro, ¿es cierto que está involucrado en un caso de secuestro y encubrimiento?, preguntó uno de los reporteros. Álvaro, sin salida, intentó mantener la compostura, pero las preguntas comenzaron a lloverle desde todas partes. Su imagen pública se desmoronaba ante sus ojos. Mientras Santiago y Elisa observaban en silencio, sabían que aún quedaba mucho por enfrentar. Pero en ese momento, habían logrado lo que parecía imposible: despojar a Álvaro de su poder y exponer sus crímenes ante el mundo. Álvaro estaba atrapado. Las cámaras seguían grabando mientras los periodistas lo bombardeaban con preguntas. Las pruebas de su implicación en el secuestro de Elisa se habían expuesto al público, y su reputación, cuidadosamente construida durante años, se desmoronaba en cuestión de minutos. Sin embargo, Álvaro no era un hombre que se rendía fácilmente. «Esto es una trampa», exclamó intentando recuperar el control de la situación. «Todo lo que han dicho es una mentira. Es un ataque para desprestigiarme. No tienen pruebas reales». Santiago dio un paso al frente, con una calma que contrastaba con la desesperación de Álvaro. «Las pruebas están aquí, Álvaro», dijo, señalando los documentos y grabaciones. «Y no solo eso, también tenemos testigos dispuestos a declarar en tu contra. Esta vez, no podrás ocultar la verdad, Elisa», que hasta ese momento había permanecido en silencio. Decidió intervenir. Se adelantó y miró a Álvaro con una mezcla de furia y determinación. «Me robaste mi vida», dijo con voz firme. «No solo me apartaste de mi familia, sino que me condenaste a vivir sin saber quién era. Nunca más volverás a tener control sobre mí». Álvaro la miró con una expresión de desprecio, aunque era evidente que las palabras de Elisa lo afectaban más de lo que quería admitir. «¿Crees que eres fuerte ahora porque tienes a Santiago de tu lado?», le espetó. «Esto no es más que un espectáculo. Siempre he sido más poderoso que ustedes, y lo seguiré siendo». Pero Elisa no se dejó intimidar. Ya no era la mujer asustada que había llegado a la mansión buscando refugio. Había encontrado su voz, su identidad, y estaba dispuesta a luchar. «Tu poder se basa en mentiras y miedo, pero todo eso se está desmoronando. Hoy no ganaste, Álvaro. Perdí demasiados años de mi vida, pero no voy a perder ni un segundo más por tu culpa». Los periodistas capturaban cada palabra, conscientes de que estaban presenciando un momento decisivo. Álvaro, por su parte, comenzaba a perder el control. Su respiración se aceleró y sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. En ese momento, Martín, la mano derecha de Álvaro, entró en la habitación, pero algo había cambiado en su actitud. Ya no tenía la misma seguridad de antes. Con una mirada seria, se acercó a Álvaro y habló en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que los demás escucharan. «Es hora de terminar con esto, Álvaro. No podemos seguir ocultando la verdad. Nos han atrapado». Álvaro lo miró con incredulidad. «Me estás traicionando», gruñó. «No es traición, es supervivencia», respondió Martín, dando un paso atrás. «Yo no voy a hundirme contigo». Ese momento fue el golpe final para Álvaro. Se quedó inmóvil, sin palabras, mientras la gravedad de la situación lo aplastaba. Los guardias de seguridad, al recibir instrucciones de Santiago, se acercaron para escoltarlo fuera del salón. Ahora era un hombre derrotado, rodeado de personas que habían dejado de temerle, con Álvaro finalmente neutralizado. Los periodistas comenzaron a dispersarse, satisfechos con las imágenes y testimonios que habían obtenido. Ricardo se acercó a Santiago y le dio una palmada en el hombro. «Lo logramos. Ahora las autoridades se encargarán de él. No podrá salir de esta. Aún no hemos terminado del todo», respondió Santiago. «Pero al menos hemos dado un paso importante. Por fin, Elisa podrá recuperar lo que es suyo». Ricardo asintió y se retiró para continuar con los trámites legales. Mientras tanto, Santiago se giró hacia Elisa, quien permanecía en el centro del salón, procesando todo lo que había ocurrido. «¿Estás bien?», le preguntó con preocupación. Elisa tomó aire y asintió lentamente. «Sí, solo que todavía no puedo creerlo. Durante años pensé que nunca conocería la verdad, y ahora todo ha salido a la luz. Es abrumador». Santiago la abrazó con ternura. «Es normal sentirse así.
Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, con tu hijo, con tu familia. Nadie podrá quitarte eso otra vez. Elisa se aferró a esas palabras, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro claro ante ella. Horas después, de regreso en la mansión, la tranquilidad comenzaba a regresar. Elisa se sentó junto a Miguel en el jardín. Disfrutando de la brisa nocturna, el niño, ajeno a gran parte de lo que había ocurrido, parecía más relajado. ¿Todo ha terminado, mamá?, preguntó con curiosidad. Elisa sonrió y le acarició el rostro. Sí, hijo, todo ha terminado. Ahora podemos estar tranquilos. Miguel la abrazó, y en ese momento, Elisa sintió que el peso del pasado comenzaba a desaparecer. La mansión, que antes había sido un lugar de sombras y secretos, ahora se llenaba de una nueva luz, una luz que prometía un futuro lleno de posibilidades. Santiago los observaba desde la distancia, satisfecho al ver a Elisa y Miguel encontrar la paz que tanto merecían. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero lo más importante era que ahora estaban juntos, unidos por la verdad y el amor. La noche avanzaba lentamente, pero esta vez no había temor en sus corazones. El ciclo de traición y dolor había sido roto, y con ello se abría un nuevo capítulo en sus vidas. Uno donde la esperanza finalmente triunfaba sobre el pasado. Los días posteriores al enfrentamiento con Álvaro estuvieron llenos de movimiento. Las noticias sobre el caso se propagaron rápidamente. Los periódicos y noticieros no dejaban de hablar del escándalo en el que se veía involucrado uno de los hombres más influyentes del país. Las pruebas aportadas por Santiago y Ricardo eran contundentes, y Álvaro no tuvo otra opción que enfrentar la justicia. Elisa, aunque aliviada de que la amenaza de Álvaro ya no pendiera sobre ellos, todavía sentía el peso de todo lo que había descubierto. La identidad que había construido durante años se había desmoronado para dar paso a una nueva realidad. Era la hija de Carolina Montenegro, una verdad que finalmente había sido revelada, pero con ello también surgía una nueva incertidumbre. ¿Cómo reconstruiría su vida a partir de ahora? Aquella mañana, Elisa se despertó temprano. Los rayos del sol entraban suavemente por las ventanas de su habitación. Decidió salir al jardín para reflexionar. El aroma fresco de las flores la envolvía, y los sonidos del viento entre los árboles le proporcionaban una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Miguel se unió a ella poco después, llevando en las manos un pequeño cuaderno de dibujos. «Mamá, quiero que veas lo que hice», dijo con entusiasmo. Elisa sonrió y se sentó en un banco de piedra, mientras Miguel le mostraba las páginas llenas de paisajes y figuras que había imaginado. «Son hermosos, Miguel. Tienes mucho talento», le dijo, dándole un abrazo. «¿Cómo te sientes ahora?» «Mejor. Me gusta estar aquí. Antes siempre teníamos que mudarnos. Pero ahora siento que este es nuestro hogar». Esas palabras conmovieron profundamente a Elisa. Por primera vez en años, sentía que estaban a salvo. Ya no había necesidad de huir o vivir con miedo. Ahora tenían la oportunidad de construir una vida estable, algo que siempre había deseado para Miguel. Más tarde, Santiago se reunió con Elisa en el salón principal. Tenía algo importante que proponerle. «He estado pensando mucho en lo que viene a partir de ahora», dijo él, sirviendo 2 tazas de café. «Esta es tu casa, Elisa. Siempre lo ha sido, aunque te hayan alejado de ella. Quiero que consideres quedarte aquí con Miguel. Si eso es lo que deseas». Elisa lo miró sorprendida. Aunque había empezado a ver la mansión como un lugar seguro, no esperaba esa propuesta. «¿De verdad crees que pertenezco aquí?», preguntó, con un leve tono de inseguridad. Santiago sonrió con ternura. «Eres mi hija. Este es tu hogar tanto como lo fue el de tu madre. Pero no quiero presionarte. La decisión es tuya. Solo quiero que sepas que siempre serás bienvenida aquí, sin importar lo que elijas». Las palabras de Santiago llenaron a Elisa de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. La mansión, que una vez le pareció imponente y ajena, ahora comenzaba a sentirse como un lugar donde podía echar raíces. «Gracias, Santiago. Quiero que Miguel tenga un hogar, un lugar donde pueda crecer sin miedo. Y creo que este es ese lugar». Santiago asintió, satisfecho con su respuesta. «Entonces, lo construiremos juntos, durante los días siguientes».
Elisa comenzó a adaptarse a su nueva vida. Exploró cada rincón de la mansión, descubriendo objetos y recuerdos de su madre que le ayudaban a conocerla mejor. Cada fotografía, cada habitación, era una ventana al pasado que le había sido negado. Poco a poco, las piezas de su identidad empezaron a encajar. Miguel también encontró su lugar. Los jardines y las grandes habitaciones de la mansión le daban espacio para jugar y soñar. Incluso se hizo amigo de algunos de los empleados, quienes le contaban historias sobre los tiempos en que Carolina vivía allí. Un día, mientras recorrían juntos el ala este de la mansión, Miguel se detuvo frente a un gran retrato familiar. «Mira, mamá, ella se parece a ti», dijo, señalando el retrato de Carolina. Elisa observó el cuadro en silencio. La imagen de su madre irradiaba una serenidad que ahora entendía mejor, aunque no había tenido la oportunidad de conocerla. Sentía que una conexión especial las unía a través del tiempo. «Sí, es mi madre», respondió suavemente, «y creo que estaría feliz de vernos aquí, juntos». Miguel la abrazó, y Elisa sintió una profunda gratitud por la oportunidad de reconstruir su vida. Había atravesado el dolor, la incertidumbre y el peligro, pero ahora tenía la fuerza para seguir adelante. Unas semanas después, Santiago organizó una reunión familiar para celebrar un nuevo comienzo. Aunque no todos los miembros de la familia Montenegro eran cercanos, varios se presentaron para mostrar su apoyo. Muchos se disculparon por haber creído en las mentiras de Álvaro durante tantos años. «Me alegra ver que finalmente la verdad ha salido a la luz», dijo uno de los primos de Santiago. «Carolina estaría orgullosa de ti, Santiago, y de Elisa también». Las palabras resonaron con fuerza en ambos. Era un reconocimiento de que el pasado ya no los perseguía. Ahora podían caminar hacia el futuro sin las cadenas de los secretos. Cuando la reunión llegó a su fin, Santiago propuso un brindis. «A la familia», dijo, levantando su copa. «A la verdad, al amor y a los nuevos comienzos». Elisa alzó su copa también, con una sonrisa en el rostro. «A la familia», repitió, sintiendo que esas palabras tenían un significado más profundo que nunca. La mansión Montenegro, que una vez fue símbolo de dolor y pérdida, ahora era un hogar lleno de esperanza y unión. Elisa, Santiago y Miguel habían enfrentado las sombras de su pasado y juntos habían logrado superarlas. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que, finalmente, podían ser felices. La luz suave del atardecer se filtraba entre los árboles del extenso jardín de la mansión Montenegro. Elisa se encontraba sentada en uno de los bancos de piedra cerca del lago, observando cómo los rayos dorados iluminaban la superficie del agua. Era un momento de tranquilidad, uno de esos instantes en los que podía dejar que sus pensamientos fluyeran sin el peso del pasado. Miguel jugaba no muy lejos, lanzando pequeñas piedras al lago y riendo cuando los círculos se expandían. Elisa sonrió al verlo tan despreocupado. Había llegado el momento en que podían vivir sin el constante temor de ser perseguidos, sin los fantasmas que durante tantos años los acecharon, mientras estaba sumida en sus pensamientos. Santiago apareció detrás de ella, caminando con calma. «¿Interrumpo?», preguntó, con una sonrisa suave. «No, en absoluto. Solo estaba disfrutando de la paz», respondió Elisa, haciendo un gesto para que se sentara a su lado. Santiago se sentó, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, contemplando la serenidad del paisaje. Luego, él habló con un tono reflexivo. «Han sido semanas intensas, pero ahora todo parece más claro, ¿no crees?». Elisa asintió. «Sí, es extraño. Durante mucho tiempo, viví en una constante incertidumbre. No sabía quién era ni a dónde pertenecía, pero ahora siento que finalmente he encontrado mi lugar». Santiago la miró con orgullo. «Lo has hecho. Has demostrado una valentía que pocos tienen. Enfrentaste la verdad, te defendiste de quienes querían dañarte, y ahora estás construyendo un futuro para ti y para Miguel. Estoy seguro de que Carolina estaría increíblemente orgullosa de ti». Elisa bajó la mirada por un momento, emocionada por sus palabras. «Me hubiera gustado conocerla. Por lo que me has contado, era una mujer maravillosa». «Lo era», dijo Santiago con una sonrisa nostálgica. «Pero de algún modo, creo que ella siempre ha estado contigo, cuidándote desde donde esté. Y ahora, en este momento, sé que ella nos está viendo. Feliz de que finalmente estemos juntos».
Elisa dejó que esas palabras la reconfortaran. Era un pensamiento hermoso, y aunque la pérdida de su madre nunca desaparecería por completo, saber que su memoria permanecía viva en ellos le daba fuerzas. Más tarde, la familia y los empleados de la mansión organizaron una pequeña celebración. No era un evento formal, sino un encuentro íntimo para celebrar el cierre de una etapa difícil. Los jardines se llenaron de risas y música. Se preparó una cena al aire libre, con largas mesas decoradas con luces y flores. Los empleados, que habían visto la transformación de la mansión en los últimos meses, se acercaron a Elisa para mostrarle su apoyo. «Señora Elisa, es un honor tenerla aquí con nosotros», dijo una de las cocineras. «Su madre siempre hablaba de usted, incluso después de lo que ocurrió. Nunca perdió la esperanza». Elisa sintió un nudo en la garganta, pero sonrió agradecida. «Gracias, eso significa mucho para mí», respondió. Sintiendo cómo el calor de la comunidad la envolvía, Miguel, por su parte, disfrutaba de la atención de los demás niños que habían sido invitados. Correteaba entre las mesas, riendo y jugando. Mientras Santiago lo observaba con ternura, el niño se había adaptado rápidamente a su nueva vida, algo que le llenaba de orgullo. Durante la cena, Santiago tomó nuevamente la palabra para hacer un breve discurso. «Hoy estamos aquí para celebrar no solo el fin de una etapa difícil, sino también el inicio de algo hermoso. Durante años, esta casa estuvo marcada por el dolor y el silencio, pero ahora, gracias a la fuerza de Elisa y al apoyo de todos ustedes, hemos logrado transformar ese dolor en esperanza». Los aplausos llenaron el aire, y Elisa no pudo evitar emocionarse. Se sentía profundamente agradecida por el camino que había recorrido, por el apoyo de Santiago, Ricardo y todos aquellos que habían estado a su lado en los momentos más oscuros. Al finalizar la velada, Elisa se acercó a la estatua de la protectora de los viajeros, la misma que había llamado su atención durante sus primeros días en la mansión. Ahora la veía con nuevos ojos. Colocó una mano sobre la fría piedra y susurró: «Gracias por traerme de vuelta a casa, Santiago», que la había seguido discretamente. Se colocó a su lado. «Es curioso, ¿no?», dijo. «Esa estatua siempre fue un símbolo de protección para esta familia. Creo que cumplió su propósito contigo». Elisa lo miró con una sonrisa. «Sí, lo hizo». Ambos permanecieron en silencio, contemplando el cielo estrellado. El ciclo de sufrimiento había terminado, y ahora tenían la oportunidad de mirar hacia adelante con optimismo. Días después, comenzaron a realizar los preparativos para el futuro. Santiago propuso a Elisa colaborar en los negocios familiares, ofreciéndole un papel activo en la gestión de la empresa. Aunque al principio dudó, Elisa finalmente aceptó, consciente de que ahora tenía la oportunidad de construir algo significativo no solo para ella, sino también para Miguel. «Esto es solo el comienzo», le dijo Santiago un día en el despacho. «Tienes un gran potencial, Elisa. Sé que harás cosas increíbles». Con cada paso que daba, Elisa sentía que recuperaba no solo su identidad, sino también la capacidad de soñar y planear un futuro estable. Ya no era una mujer perdida en las sombras de un pasado lleno de secretos. Ahora era fuerte, segura de sí misma, y rodeada de personas que la amaban. El futuro les pertenecía, y juntos sabían que podrían superar cualquier obstáculo que se presentara en el camino.